Bien, antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir y almacenar la información espiritualmente iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todo lo que tenemos viene por medio de ti, Señor amado, y las provisiones que tú nos has dado nos permiten venir a la iglesia para escuchar tu palabra. Te pedimos entonces ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, primero que todo el recordatorio que se encuentra en 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. La obra del Señor es espiritual toda. Toda la obra es espiritual y tiene que ver con el reino de Dios. Y claro está, siempre lo pongo porque nosotros a veces tenemos que ser recordados de la importancia que tiene la obra para el Señor. Bien, entonces estamos estudiando el libro de Efesios, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vemos pues que de aquí hemos partido y entramos al versículo 11 de Juan 16, que nos permite ver a nosotros cómo funciona pues todo el plan completo y cómo es que Dios ha hecho para que nosotros ingresemos en su plan como hijos de Dios en la primera categoría y después como hijos de Dios viviendo en este periodo que estamos en la edad de la iglesia para poder crecer, etc. Entonces, por eso nos dice en Juan 16, 8 al 11, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo del pecado, porque no creen en mí, y en lo que concierne a la rectitud, porque yo voy al Padre y no me verán más. Y finalmente vimos el número 11 que dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces vemos que aquí él está presentando un caso jurídico, básicamente el juicio de apelación de Satanás, y nos está diciendo que estas cosas ya han ocurrido y que tenemos lo que tenemos por medio de la gracia de Dios para que nosotros podamos ser partícipes en el conflicto angélico de la parte vencedora, sabiendo de qué se trata. Dios quiere que nosotros sepamos toda la vista panorámica, que nos enteremos de todo, globalmente desde el inicio de la creación del hombre hasta el final, y después lo que concierne a nuestro plan específico. Entonces, de aquí vemos que nos condujo al conflicto angélico y al hecho de que la historia humana es parte del caso del juicio de apelación de Satanás. Y en la clase pasada culminamos con la porción de la extensión del conflicto angélico prehistórico, y lo que quiero hacer ahora es llevarlos a la documentación bíblica que se encuentra en Hebreos. Entonces esta clase tiene que ver con la documentación bíblica que se encuentra en Hebreos para culminar de esa forma el conflicto angélico, y después seguimos pues en el versículo 9 viendo algo muy interesante pues que encontramos cuando hicimos la exégesis del versículo. Entonces la documentación bíblica se encuentra primero que todo en Hebreos 1:1 y dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. O sea que nos está diciendo que esta información ha sido dada a medida que era necesaria a las personas que vivían en el Antiguo Testamento, con el fin de que ellos también supieran cuál era su posición en este asunto. Y en el versículo 2 nos dice, en estos últimos días, que es la edad de la iglesia, ya hablando con nosotros, nos ha hablado por el Hijo, por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo. Dios le otorga todo al Hijo y el Hijo tiene potestad para darlo a quien Él quiera. Y por medio de quien asimismo hizo, y aquí se utiliza la palabra aionon, que son las dispensaciones. Las dispensaciones de tiempo, por Él las hizo, o sea que todas las otras dispensaciones se encuentran alrededor de la dispensación de la iglesia. Él hizo todas estas cosas en las dispensaciones. Entonces, aquí les puse esta porción porque esto nos lleva a nosotros a una explicación de por qué le administra los segmentos históricos de cierta manera. Y después continúa diciéndonos, Él es el resplandor de su gloria. En su humanidad nos está diciendo que Él tiene la misma esencia en su deidad que tiene el Padre y que tiene el Espíritu Santo. La expresión exacta de su naturaleza, o sea, la imagen exacta de su esencia. Él es Dios. En su deidad es Dios, en su humanidad es el Hijo de Dios y también se le representa como el Hijo de David o el Hijo del Hombre. Y después dice, para que no se nos escape este asunto, que nuestro Señor Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de su Padre. Nosotros sabemos que Él no tiene su propio trono, sino que está compartiendo el trono de su Padre, está a la derecha del Padre, y es ahí cuando recibe pues su título de realeza, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando el conflicto angélico cambió de velocidad a su fase intensa. Nosotros estamos en la fase intensificada del conflicto angélico. Es aquí donde ocurren más cosas de las que han ocurrido en el pasado, en cualquier dispensación. Entonces en Hebreos 1:4 nos dice, Jesucristo en su humanidad fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el hombre que ha heredado es más excelente que ellos. El nombre que ha heredado es más excelente. Esto es basado en la obra de redención que Él ha hecho. Fíjense que en su humanidad, como Dios no, porque Él es Dios, pero en su humanidad Él fue hecho tanto superior a los ángeles, nos dice la palabra. Significa que Él ha sido hecho mucho más mayor que los ángeles en su humanidad, debido a que Él hace la voluntad del Padre. Y así como el hombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Ese es el tercer título real, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, después, Él fue, claro está, llegó a ser el ganador del conflicto angélico. Como una criatura inferior a los ángeles, logra hacer toda la voluntad de su Padre, cosa que los ángeles no hicieron debido a este problema de Satanás. Después, en el próximo versículo, en el versículo 5, nos dice: porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, citando a Salmos 2:7, Hijo mío eres tú, la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios Hijo en su deidad e Hijo de Dios en su humanidad. Entonces, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, es la humanidad de Jesucristo en unión hipostática, que viene a la faz de la tierra. Y otra vez, citando a 2 de Samuel 7:14, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Entonces, vemos que aquí Él nos da información adicional para dejarnos saber que Jesucristo es el meollo de la historia humana, que Jesucristo es el todo, que Él al Hijo le va a dar todas las cosas, porque el Hijo es el que ha hecho la voluntad de su Padre. Y después, otra vez, en Hebreos 1:6, este es en el segundo advenimiento. Primer advenimiento viene a la cruz, segundo advenimiento viene a gobernar. Otra vez en el segundo advenimiento, al introducir al primogénito en el mundo, dice, de nuevo citando Salmos 97:7, porque todo esto está anclado en el Antiguo Testamento. Recuérdense que los judíos tenían que saber acerca de estas cosas. Adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, en el conflicto angélico ya nosotros vemos, este es el motivo por el cual, por ejemplo, cuando él estaba en Gadara, le sale el endemoniado, y el endemoniado tiene que seguir el protocolo, y diciéndole que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ellos mismos están diciendo que Él es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué quieres con nosotros?, le está diciendo. ¿Okay? Porque esa es la manera que tiene que dirigirse, porque ellos saben que Jesucristo es Dios Hijo. Entonces, después de esto, pues nos sigue dando información para que nosotros sepamos, Jesucristo es el meollo, Él es el que gana el conflicto angélico, Él es el que derrota a Satanás, y todos los ángeles van a tener que darle potestad al Señor. En Hebreos 1:7 continúa y nos dice, y de los ángeles dice, citando Salmo 104:4, Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Y después en Hebreos 1:8 completa el pensamiento y dice, mientras que del Hijo dice, citando Salmos 45:6-7, tu trono, oh Dios, Jesucristo, está hablando del trono, es por los siglos de los siglos. Una vez que Él siente su trono en la faz de la tierra, por los siglos de los siglos, en su humanidad. Recuerden esto, porque nosotros tenemos que discernir el hecho de que Él es Dios y que Él es hombre. En su humanidad, su cetro es para siempre, su trono es para siempre. En su deidad ya lo es. En su deidad Él no necesita, porque Él es el soberano creador del universo. Entonces, pero en su humanidad, Él es tan grande y lo eleva tanto el Señor, que Él tiene su trono. Tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. En el segundo venimiento, en el milenio, el reino eterno, ¿verdad? Que de ahí comienza, que se lo da todo al Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 continúa y nos dice, has amado la rectitud, que es la justicia, ¿verdad? Él es justo y el que justifica, Él es el que rectifica a todas las personas ante los ojos del Padre por creer en la obra que Él hace. Y dice, ya has odiado la maldad. Ya vemos que la impecabilidad del Señor Jesucristo, el que lo hace, y cuando dice has odiado la maldad, ¿a qué se refiere? Está el sistema de la luz y el sistema de la oscuridad, el sistema de la verdad y el sistema de la maldad. El sistema cósmico de Satanás se le conoce como la maldad. Todo lo que él formula es la maldad, y él ha odiado la maldad. O sea, todo el sistema cósmico de Satanás, nada de lo que tiene el sistema cósmico de Satanás le interesa a él, porque recuerden, el conocimiento del bien y del mal es la maldad. Entonces, por lo cual te ungió Dios Padre, el Dios tuyo, con óleo de alegría.
¿ok? Más que a tus compañeros. Yo les digo que cuando nosotros comenzamos a hacer nuestro don, vamos a sentir una alegría, una felicidad total. La felicidad de nosotros está vinculada con nuestro don. No quiere decir que sea que te vas a estar riendo todo el tiempo, pero a medida que tú haces la voluntad de Dios, tú sabes que estás haciendo lo que es correcto ante sus ojos. Tú eres la criatura, Él es el creador, Él te indica que ese es tu don que yo te he dado y tú comienzas a hacerlo, básicamente. Pasa, todo lo demás siguen, pero tú estás haciendo su don, tú estás haciendo la obra que Él quiere que tú hagas. Y eso es lo que cuenta, pues esas son las obras que son bendecidas en el cielo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Yo he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad, no la nuestra. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos la voluntad de Cristo y hacemos la voluntad del Padre. Ahora, ¿que vamos a ser perfectos como Jesucristo? No, nadie puede ser perfecto como Jesucristo. Pero sí podemos alcanzar la madurez espiritual. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros seamos fieles y que hagamos su voluntad, porque Él es el recompensador y el galardonador de los que le aman y de los que le siguen. Entonces, esta misma felicidad óptima le pertenece a cada creyente que avanza a la madurez espiritual y hace uso de su don espiritual. O sea que mientras más lo hacemos, más felicidad. Y eso es parte de nuestra vida, básicamente. No es algo que hacemos de vez en cuando. No, es tu vida. Esto es lo que tú haces. O sea, así como respiras, es parte de tu vida, y como comes, también tu don espiritual. Simplemente que lo utilizas. Una vez que comienzas a hacer uso de tu don espiritual, va a ser una cosa natural. O sea, ese eres tú. Eso es lo que haces y haces todo lo demás, ¿verdad? Que hacías anteriormente, pero también haces tu don espiritual. Y lo que sucede es que el tiempo lo vas a dedicar para enfocarte más en las cosas del Señor, y es automático. Va a haber dentro de ti una separación voluntaria de las cosas que no sirven, porque tú vas a poner todo en la balanza. ¿Qué sirve, qué no sirve? Entonces vas a hacer uso de las cosas que sirven más y más y más, y claro está, eso viene con una cantidad enorme de bendiciones que, bueno, no sabes la cantidad de bendiciones que Dios tiene para tu vida. Entonces, en Hebreos 1:10 continúa y nos dice también, citando Salmos 102, 25 al 27. Tú, Señor, hablando de Jesucristo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. El Señor Jesucristo es el fundador, es el hacedor, lo hace por el Padre, se lo da a Él para hacerlo. El Padre diseña y el Hijo hace. Entonces, Jesucristo es el creador del universo, básicamente. En Hebreos 1:11 continúa y dice, estas, hablando de las galaxias, perecerán, mas tú permaneces. Todas estas envejecerán como una vestidura, dice la palabra. Y de nuevo, en el versículo 12, como un vestido las envolverás. Ese es el fin del milenio, que hace nuevos cielos y nueva tierra, y serán mudados. ¿Okay? Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahora, piense por un momento, porque ya nosotros tomamos la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Esto significa que nosotros estamos disfrutando de todo lo que Él está describiendo aquí. Él va a ser el mismo y tus años no acabarán, y nosotros estamos en Él, nuestros años no acaban. ¿Okay? Y todo lo que viene, el Padre tiene cosas extraordinarias para el Hijo, y el Hijo cosas extraordinarias para su cuerpo, que también tiene la analogía de su esposa. El esposo ama a la esposa y quiere complacerla en todo y quiere darle todo. Es algo natural que ocurre pues con el amor. Entonces esto se refiere a la perpetuación de Jesucristo en unión hipostática para siempre. Jesucristo siempre va a ser en su humanidad el Hijo de Dios. Entonces, y en Hebreos 1:13 nos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo el Padre, Dios Padre? Citando de nuevo a Salmos 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que el que los va a poner por estrado de sus pies es el Padre, y no hay enemigos que pueden con nosotros. Recuérdense que nosotros estamos en Cristo, ya nosotros hemos sido comprados por el Cordero, ya creímos en Él, nosotros le pertenecemos a Él, y cuando hablamos de estas cosas, nosotros estamos metidos allá adentro disfrutando de todo lo que el Padre hace por el Hijo. Entonces, Dios no puede decirle esto a la deidad, ¿ok? Porque, claro está, la deidad es deidad, Él tiene todas las cosas, pero se lo tiene que decir al Hijo. Él nunca le dijo esto a un ángel, tampoco. Esto se lo dijo a la humanidad del Señor Jesucristo, haciendo a la humanidad de Jesucristo superior a los ángeles. El asunto es que nosotros no podemos tomar ventaja de nuestra posición en la tierra, a menos que vivamos en la plenitud del Espíritu Santo, y, claro está, en ese lugar diseñado para nosotros en la eternidad pasada por Dios Padre. Por eso quiere que estemos en el Espíritu, porque todo lo que el Hijo recibe lo recibimos nosotros como coherederos. Recuérdense, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y después nos da una frase adicional, si padecemos con Él. El padecimiento con Él quiere decir, esto es lo que quiere decir el padecimiento, señores y señores. No es decir que van a sufrir eternamente. No. Jesucristo tuvo la obra de salvación,
que fue dedicada por el Padre, fue desde hecho de la eternidad pasada. Nosotros tenemos ahora, el sufrimiento de nosotros está vinculado directamente con la proclamación del reino de Dios. ¿Me explico? Con eso. Y claro está, como vivimos en el mundo, que el mundo es antagónico a las cosas de Dios, porque es el mundo de Satanás, entonces el sufrimiento está vinculado con eso. Si tú no hablas del evangelio y si tú no hablas de la cosa, el mundo no le interesa, feliz, estás neutralizado, no sirve. Pero si tú hablas, entonces sí vas a tener una pared, que te vas a encontrar con esa pared. Significa que van a haber personas que en realidad, verdad, no te aceptan y te rechazan, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que si te rechazan así, no te preocupes, me estás rechazando a mí, tú sigue. Si me rechazaron a mí, ¿cuánto más te van a rechazar a ti? Pues. Entonces, aquí tenemos nosotros que Él es el que hace todas las cosas. Nuestra posición la tomamos por medio de la plenitud del Espíritu Santo y entonces después de eso culminamos con Hebreos 1:14, en lo que concierne pues a esta evidencia bíblica que tenemos del conflicto angélico. ¿No son todos espíritus ministradores, ángeles electos que nos sirven a nosotros, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los herederos de la salvación no quiere decir que van a heredar la salvación porque ya la tenemos, sino de los resultados de la salvación. Nosotros tenemos cosas extraordinarias porque ya somos salvos. Entonces, esto que les dice aquí en Hebreos 1:14 incluye un ángel guardián. Todos nosotros tenemos un ángel guardián y debido a que nosotros en Cristo somos superiores, ese ángel invisible ahora nos sirve. Somos superiores a los ángeles en nuestra posición en Cristo. Todavía no se ha manifestado, pero se va a manifestar en el futuro. Y eso se debe a que en la justicia perfecta de Dios, Dios hizo una criatura superior al ser humano, en todo sentido. La única característica similar era el libre albedrío, ¿correcto? Pero esa criatura tan inteligente, tan importante, se rebela en contra de Dios, en la forma de Satanás y su organización. Entonces ahora lo que hace Dios, bueno, si ustedes son así, yo voy a hacer una criatura inferior y esa criatura ahora la voy a poner como superior, porque ellos fracasaron. Y el único que no fracasó fue el Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que no fracasa en todo su intento. Él nunca, de las criaturas hechas por Dios, es el único que no se va en contra de Él. Interesante, ¿verdad? Claro está que hay ángeles electos que nunca se fueron en contra de Él, pero sí sucedió que de ese gremio, de esos ángeles, salieron ángeles que se fueron en contra de Dios. Entonces ese libre albedrío permite que las personas hagan su propia voluntad y la propia voluntad puede irse en contra del Creador. Entonces, para resumir este juicio de apelación, vemos que tiene tres fases. La primera fase es el juicio propio, donde la evidencia es presentada y en ese caso toda la evidencia se presenta en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene que ver con el juicio formal, y la prosecución le pertenece a Dios y la defensa a Satanás, que está apelando su propio caso. Y ya hemos estudiado y nos hemos dado cuenta que en el Antiguo Testamento pues es el juicio propio. Y en el Antiguo Testamento hemos visto ciertos casos que nos demuestran pues cómo funciona, y el específico que les puedo mencionar es el de Job. Todo lo que pasa a Job. Job es puesto en la silla por la prosecución. Le permite que Satanás lo investigue y le haga preguntas. Comienza, pues, ¿has visto a mi siervo Job? Entonces, esa era la evidencia de la prosecución. Claro está que Satanás trató de degradarla, pues, y le hizo una contrainterrogación para desacreditar a Dios, pero perdió, pues, ese atentado con las adversidades que tuvo Job, porque Job se mantuvo firme. Entonces, cuando vienen los problemas, fíjense que no se requieren muchas personas para demostrarle. Y estamos hablando de los creyentes maduros. Este Job era un creyente maduro. Los creyentes maduros son valiosísimos. Es lo más valioso que está dentro de las cosas de Dios, los creyentes maduros, que son los que logran avanzar a lo máximo, que son muy pocos. ¿Okay? Y en la analogía que les he dado, pues lo mismo ocurre con las naciones. Este es un país de 320 millones de habitantes y solamente uno es presidente. Otro es vicepresidente, y entonces vienen las tres ramas de gobierno, el ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el ejecutivo, pues, ya les mencioné a los dos, estos tienen súbditos que administran toda la parte del brazo ejecutivo. Después viene el legislativo, que es el que formula las leyes, y ahí vemos el Senado y el Congreso, y estos tienen una serie de súbditos también que les ayudan a poner todo ellos solamente dan la cara, hablan, y todos los demás escriben y proponen lo que ellos dicen. Y finalmente, pues el judicial, que es el que va y ejecuta las leyes del país. Todo esto
son los 3 ramos del gobierno, pero son muy pocas las personas que gobiernan todo. Y después, claro está, esto se distribuye en los Estados Unidos, 50 estados, cada quien tiene su gobernador, que viene siendo como el presidente del estado, y el estado viene siendo como un subyugo del presidente, porque sí tienen soberanía propia, pero tienen que pagar impuestos al gobierno federal, tienen que estar sujetos al gobierno federal, etcétera. ¿Sí me explico? Pero esa es la organización. Lo que les digo es que son muy pocos. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a juzgar por medio de la fidelidad, ¿verdad? Tu fidelidad tiene que ver con tu dedicación a las cosas de Dios. Yo les he dicho que la mejor inversión que nosotros podemos hacer de nuestro tiempo es conocer al Señor. No nos cuesta nada y todo lo que viene del Señor es bueno, porque Dios desenmascara todo el sistema cósmico, lo desenmascara enfrente de nosotros y nosotros podemos entender claramente de qué se trata. Oímos las noticias, ya las podemos discernir, las filtramos inmediatamente, no importa el lugar de procedencia. Una de las cosas interesantes con el ser humano es que tú dices, bueno, yo conozco la idiosincrasia de Cuba, por ejemplo, pero no conozco la idiosincrasia norteamericana. Bueno, si tú conoces la palabra de Dios, tú conoces la idiosincrasia norteamericana. O la idiosincrasia de los franceses, que es lo que los guía, porque cada quien tiene un trasfondo, ¿verdad? Del mexicano o de los chinos. Pero nosotros sabemos, para comenzar, que no hay nadie bueno, no hay uno solo que sea bueno. Todos tienen la naturaleza pecaminosa, para comenzar. Entonces ya eso te quita una serie de problemas grandísimas, porque la persona que no conoce que hay naturaleza pecaminosa se deja engañar porque piensa que hay personas buenas, que hay personas que no le pueden hacer daño, y resulta que, ojo pelado, la palabra de Dios dice, tienes que estar alerta y tienes que fijarte en las personas que verdaderamente tienen normas y principios cristianos, que tienen los ojos en Cristo y que no te van a dañar. Por eso de pensar que simplemente porque la persona sea cristiana es buena gente, no, señor, esos son los que más rápido te meten el puñal y más rápido te hacen daño. Tienes que tener cuidado. Si no es una persona edificada con la palabra de Dios, pero de verdad, entonces hay problemas, pueden haber problemas. Claro está que nos da un discernimiento extraordinario en el mundo. Todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros, no hay nada malo. Aquí no hay esa esclavitud que nos ha llamado, sino a libertad. Y el conocimiento del Creador y cómo hacer las cosas es libertad absoluta. Ahí vemos con claridad de qué se trata. También nos da pues esas leyes divinas de establecimiento que tienen que ver con el libre albedrío, que todo el mundo tiene libre albedrío, que el matrimonio es sagrado, que la familia también lo es y que el nacionalismo es lo más importante. Te deja saber a ti cómo es que debes juzgar a las cosas. O sea, es mucho lo que nos da. Tú puedes ver una sociedad si está surgiendo de acuerdo a qué es lo que abraza. Si abraza, por ejemplo, como los Estados Unidos, que todavía lo está haciendo de una manera muy fuerte, lo que es la pornografía y todo ese tipo de cosas, eso es destrucción absoluta. Eso no da nada bueno, te destruye. O sea, punto, te destruye la nación, destruye todo. Sí, es muy llamativa, pero te destruye. Es como la cocaína, te destruye. Es como la metanfetamina, te destruye. Son cosas que nosotros tenemos que ponerle paro para no permitir que eso nos haga daño a nosotros. Entonces, todo esto es importante y nos permite ver las cosas claramente. Tenemos normas y principios que trascienden el tiempo. Normas y principios que Dios ha firmado en la faz de la tierra para que nosotros podamos tener éxito. Por ejemplo, nosotros no estamos bajo la ley mosaica en este momento, pero los principios de la ley mosaica son excelentes. No robarás, por ejemplo, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no codiciarás. Todo eso es buenísimo, buenísimo, todo eso es excelente. Nosotros no queremos lo que tiene el vecino, eso es el vecino. Bendito sea Dios, qué bueno que lo tiene, lo aplaudes. No es, yo lo quisiera tener, hay que robarle porque él tiene más y yo tengo menos. Es otra cosa, ¿sí me explico? Es odio. Ya cuando la persona comienza a meter cizaña que fulano tiene y tú no tienes, entonces hay que quitarle porque él sí y tú no, entonces ya viene la destrucción. Entonces, aquí vemos que este juicio de apelación es muy importante porque nos da una serie de factores tan importantes en este juicio que él hace que nos permite ver las cosas de la manera más clara. Entonces, esa es la primera parte de la primera fase del juicio de apelación, que es el juicio propio, que es presentado en el Antiguo Testamento, con el tiempo de la oikonomía, que es las dispensaciones, como nos dice Hebreos 14. Tenemos el primer advenimiento de Jesucristo, seguido por la de la Iglesia, y esa es la parte conocida como la refutación de los argumentos dados en el juicio. Es la refutación, primero que todo viene la fiscalía, que es representada por Dios, y después el abogado defensor, que es Satanás, de su propio caso. En el orden legal, entonces primero viene la prosecución y la evidencia está basada en la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y posteriormente de cualquier persona en el transcurso de la edad de la iglesia que avanza hasta la madurez espiritual. Disfruta los galardones actos
altos que disfrutó nuestro Señor Jesucristo. Claro, está siendo Él el non plus ultra, el primero y el único, pues no hay como Él. Pero las personas que siguieron, entonces están, fíjense que no son personas que se dan golpes de pecho ni mucho menos. Porque las personas que están fuera de la cristiandad creen que, wow, esa persona está tan pegada que le cambió la voz. O sea, es una persona diferente, que habla las cosas. No, no tiene nada que ver, es nuestra propia personalidad, somos la misma persona, simplemente que tenemos un conocimiento más profundo de las cosas, básicamente, y que entendemos las cosas como son, llega a esa madurez espiritual. Sabes que aquí hay un sistema cósmico de mentiras, de arrogancia, de odio, y hay un sistema de luz, que donde impera el amor, donde impera la fe, donde impera las cosas que valen la pena, que donde hay esperanza. Entonces, por eso les digo que cuando llegamos a ser un creyente maduro, cuando tomamos el primer paso de la victoria, eres parte de la evidencia de la persecución, que es parte de la glorificación de Dios. Cuando Dios te puede llamar a ti, te pone en el asiento para ponerte como testigo de la fiscalía, créeme lo que eso es para la gloria de Cristo. ¿Y cómo viene? No vas a saber cómo viene. Fíjate que Job se enfermó. A Job le dio algo parecido a la sarna. Ustedes sabían que había potes, ¿verdad?, de barro, y cuando se quebraban, él agarraba el testo y se rascaba con eso porque era tanta la piquiña. Ahora, ese hombre le quitó Dios todo lo que tenía, y quedó en la nada, y además eso a la mujer le dice, ¿por qué no te mueres? O sea, se le cayó el mundo arriba. Es parte del examen, y él pasó el examen. En la fiscalía, él pasó el examen de Dios. Entonces, es algo muy importante que nosotros veamos, porque cuando nos llega a nosotros, no sabemos cómo viene el examen. Pero si es un examen, quizás no lo reconozcas inmediatamente, porque generalmente cuando viene un examen, lo primero que viene es el pánico, porque no sabes lo que va a pasar. Pero una vez que hace así, ahora espérate un momentico, ¿cuál es el problema? Si estoy en el plan de Dios. Los racionales doctrinales, ¿se recuerdan lo que estamos estudiando? ¿Okay? Esos racionales doctrinales son importantes porque te vuelven a poner la vista en lo que es el plan de Dios. Y estás en el plan de Dios, y si te quiere llevar, te lleva. Él se encarga de lo que sigue posteriormente. Tú no vas a estar aquí como Dios para encargarte de lo que viene posteriormente, ¿verdad? Él, si te decide llevar, ya tiene todo preparado. O sea que olvídate. Pero tienes que tener conocimiento del Señor para verlo, pues, porque cuando te ocurre, pues, uno lo puede ver de una manera diferente. Entonces, ese es parte de la evidencia de la persecución, el cristiano que es probado, pues, para que Satanás le haga la pregunta. Y después de eso tenemos, pues, la refutación de los argumentos por parte de Satanás. Y ocurre durante el transcurso de la tribulación. Lo que sucede en el transcurso de la tribulación es que se le acaban los argumentos y lo único que tiene es la rabieta. Ahí lo único que le queda es la violencia, porque se le acabaron los argumentos. Y esto es algo muy interesante, porque ustedes se van a dar cuenta de que cuando una persona coge una rabieta, es porque se le acabaron los argumentos. No tiene más nada que hacer, de forma la cantaleta. Se pone furioso y para quitarse la cosa de arriba, pero eso es porque no tiene argumentos, se le acabaron. Perdió, en otras palabras. Entonces, la tercera fase, en el resumen, es que estos incluyen los argumentos de cierre. Los argumentos de cierre de la persecución, que es Dios, y tiene que ver con el segundo advenimiento y el reino milenario del Señor Jesucristo. Entonces, cuando entremos en la etapa del reino milenario, el segundo advenimiento y el reino de nuestro Jesucristo, va a comenzar primero que todo con una nueva civilización, y esto va a existir en un medio ambiente perfecto. Jesucristo reina en un medio ambiente perfecto, con una paz mundial tremenda. Ahí no va a haber guerra ni rumores de guerra, no van a haber pobres ni van a haber hambrientos. Todo el mundo va a tener todo, y a pesar de ser perfecto, la gente se va a quejar. Porque eso es algo interesante, y por eso es esa parte. Entonces, de la defensa, de nuevo, lo único que le queda entonces a Satanás es la violencia al finalizar ese periodo de tiempo, y esta ocurre al final del milenio con la revolución Gog y Magog. ¿Okay? Entonces, de manera que Satanás ya ha perdido su caso, ya ha sido juzgado, y la fase del castigo correspondiente al veredicto del juicio va a ser ejecutado al final de la historia humana, donde ya Dios, pues, lleva a cabo todo lo que Él tenía para Él, y compartiendo ese juicio junto con Satanás, todos aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador. O sea que ese es el significado del versículo 11 de Juan 16. Tiene que ver con el estudio del conflicto angélico, y de nuevo se los pongo aquí porque con ese fue que arrancamos a ver el conflicto angélico, y ahora pues podemos ver que cuando el Espíritu Santo venga, comenzará el mundo del pecado, de la rectitud, del juicio, del pecado porque no creen en mí. Hay algo interesante ahí. Primero, que el hombre tiene que saber que es pecador. Dios le tiene que saber. Él cree que está haciendo lo que es bueno en su propio ojos, pero no. Y en lo que concierne a la rectitud,
porque yo voy al Padre y no me verán más, y finalmente, y del juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, eso es lo que tenemos, y ahora vamos pues con nuestro incremento. Tenemos un incremento muy interesante en nuestro estudio que estamos haciendo. Primero que todo, les quiero decir que este asunto del conflicto angélico, como lo dice Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al lago de fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí ustedes tienen algo muy interesante, porque aquí el Señor Jesucristo está hablando el principio de la gracia, que es lo que estamos estudiando en Efesios. De paso, pues, es nomenclatura teológica, son nombres teológicos utilizados para dejar saber de lo que se trata. Es el ministerio del Espíritu Santo en el evangelismo. Sin el ministerio del Espíritu Santo no hay evangelismo. O sea, nadie puede entender el concepto del evangelio sin que el Espíritu Santo esté haciendo uno de sus ministerios, 7 ministerios que tienen que ver con el de la gracia eficaz. No importa cómo fueron evangelizados o cómo escucharon el evangelio, si el Espíritu Santo no hubiera estado ahí, no hubieran podido recibir las buenas nuevas y entenderla de la manera apropiada. Una de las cosas que les tengo que decir es que Dios sabe cuando la persona entra en conciencia divina. Una persona puede entrar en conciencia divina en las sociedades pristinas, puede ser a los 21, 20, 25 años. En sociedades avanzadas puede entrar a los 5 años, 4, 5 años, 6 años, ya puede entender el tema. Y el asunto es que esta persona, cuando llega a conciencia divina, pide conocer a Dios. Yo quiero conocer al verdadero Redentor. Se da cuenta de las cosas y sabe que hay alguien, ahí hay un creador y yo lo quiero conocer. Entonces, si es positivo, Dios tiene la obligación de darle el evangelio a esa persona para que se salve. La obligación. ¿Oyeron eso? Pero si no lo tiene, no tiene que darle el evangelio, porque él sabe que sus decisiones van a ser negativas. Sin embargo, él quiere que el evangelio se predique por todo el mundo entero. Pero entonces llegamos al momento de conciencia divina donde la persona clama al Señor. No quiere decir que instantáneamente alguien le va a dar el evangelio. Puede demorarse 2, 3, 4, 5 años y de repente viene una persona y le da el evangelio y el Espíritu Santo hace lúcida la información y esa persona cree en el Señor Jesucristo y se salva eternamente. Entra pues al ámbito espiritual de Dios, ahora llega a ser hijo de Dios. Entonces aquí vemos que hay que entender esto porque es muy importante. No importa cómo fueron evangelizados, entonces si el Espíritu Santo no toma papeles en el asunto, no pueden entenderlo y no pueden creer. Entonces, el Espíritu Santo produce la diferencia de una persona que estaba espiritualmente muerta para que pueda creer la información espiritual, que se discierne espiritualmente solamente. Entonces tiene que hacer el papel espiritual del espíritu humano para que la persona lo comprenda. Ese ministerio de la gracia común, es la gracia común, va para todas las personas. Entonces, ese es el motivo por el cual la tercera persona de la Trinidad es llamada el Espíritu o Neuma. Neuma quiere decir espíritu, quiere decir aire, pero también tiene otro significado, vida. Y después la otra palabra es Hagios. Y esa palabra significa santo. El santo y significa Dios, pues porque Él es el santo, el separado. Entonces Él es el que nos da la segunda vida. ¿Quién es el autor para nosotros de la segunda vida? El Espíritu Santo. En el momento que crees en el Señor Jesucristo, Él te hace nacer espiritualmente como hijo de Dios y, como les he dicho anteriormente, como dice la Biblia, no por voluntad humana, ni por sangre ni hueso, ¿okay? Sino por el Espíritu Santo, directamente de Él, y Él nos forma como Él quiere. Él es el autor. Entonces, Él nos da la vida eterna. Tenemos la vida humana en el momento de nuestro nacimiento físico, pero en el momento de nuestra fe en el Señor Jesucristo, nacemos de nuevo. O sea, somos regenerados como hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios igualitos, no hay diferencia. Este es uno de los ministerios del Espíritu Santo que permite que tengamos vida eterna. ¿Okay? Entonces, ahora en 1 Corintios 2:11 tenemos el concepto del funcionamiento de la gracia común. ¿Cómo funciona la gracia común en la salvación? Y eso se debe pues a que hemos salido de este versículo bíblico de Efesios que nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de Dios. Entonces tenemos que saber la gracia, y la gracia está vinculada directamente con el Espíritu Santo. Entonces en 1 Corintios 2:11 nos dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Esta es una expresión idiomática en esta porción de la Escritura para dejarnos saber el marco de referencia del hombre. El hombre tiene un marco de referencia que le permite conocer las cosas del hombre. Y después de esto nos dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Esta información espiritual tiene que ver con el Evangelio. El incrédulo está espiritualmente muerto. Estamos hablando del momento en que entra la persona a la salvación, a la primera fase del plan de Dios. La primera fase del plan de Dios es la salvación. Viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no es por obras, sino que el Espíritu Santo tiene que hacer la información lúcida para que tú la creas y en ese momento te hace nacer espiritualmente. Después de eso ya entras al plan de Dios, ahora tienes novedad de vida, o sea, es una vida nueva que no tenías anteriormente en la cual tú puedes funcionar espiritualmente. En otras palabras, el Hijo de Dios espiritual está activado para vivir la vida espiritual. Y el espiritual, nos dice la palabra de Dios, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Solamente peca el carnal, el que cuando la carne es la que controla el alma, entonces sí estás pecando. Te sales de esa esfera divina de amor y poder, que es la plenitud del Espíritu Santo, para producir las cosas en la carne. Entonces, el hombre solo puede conocer las cosas de Dios por medio del Espíritu de Dios. Y claro está, ese es el poder habilitador del Espíritu Santo. 7 ministerios, yo les he platicado de 7 ministerios del Espíritu Santo, el cual hace lúcido el evangelio de la salvación. La entrada, primera fase, la entrada. Entonces, vamos a resumir exactamente lo que es el Espíritu de Dios, porque solo de esa manera pues vamos a entender la palabra gracia. Y de nuevo pues vamos a regresar a nuestro versículo del cual partimos, que es Efesios 2, 8, 9, y que nos dice, porque por la gracia han sido salvados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O sea, nadie se lo merece, nadie se lo gana, nadie trabaja por él, no es porque apliques la ley toda tu vida. Para analizar al judío es muy fácil, porque el judío cree que Abraham recibió tanta rectitud que simplemente por el hecho de nacer de Abraham, Isaac y Jacob, ellos tienen suficiente rectitud otorgada por Abraham. Es lo mismo que sucede con la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica ellos dicen que la rectitud del Hijo es suficiente para todos los demás y que esa rectitud que es sobreabundante en el Hijo puede ser distribuida a las personas cumpliendo ciertas normas. Que tienes que hacer ciertas cosas, pues, que indica la Iglesia que tienes que hacer. Y si las haces, entonces el Espíritu Santo te va a otorgar más rectitud porque es el que de esa manera es que ellos reciben, pues, más. ¿Me explico? Pero eso no es así. Nosotros sabemos por medio de la Biblia que todos nosotros tenemos la rectitud de Dios porque nosotros fuimos rectificados por Dios en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Y lo que sí es que el Espíritu, que nuestro Señor Jesucristo es el albacea del fondo fiduciario que tiene todas las bendiciones, pero eso viene a nosotros por medio de nuestro crecimiento espiritual que nos da la capacidad para recibir todas las bendiciones de Dios. Entonces, esto tenemos que tenerlo en mente, pues, porque hay diferentes maneras en que es explicado, pero nosotros tenemos la Biblia que nos lo deja saber directamente del griego. Entonces, dice, porque por gracia han sido salvados. Recuérdense que esto se encuentra en el género femenino. Cuando hablamos de la gracia, cariti, esta palabra cariti está en el género femenino. Y es algo muy interesante. Y aún así tenemos la palabra justos en el género neutro. Porque por gracia han sido salvados. Y después dice esto, pero esto de aquí es justos. Y aquí está como tuto, ¿verdad? Tuto, porque está en el género neutro. O sea que esta palabra está en el neutro, pero esta está en el femenino. O sea que no está hablando de una cosa, está hablando de otra cosa. Cuando dice eso, y les dije esto, pues que esto en el griego es una parataxis que dice, y este asunto de la salvación, a eso se está refiriendo. No a la gracia, sino al asunto de la salvación. El asunto de la salvación es lo que nosotros vemos, es por la gracia, no es por ustedes. Entonces, nosotros simplemente escuchamos el mensaje de la salvación, que es el Evangelio, y debido a que el Espíritu Santo hace lúcida la información, nosotros podemos creer. Ahora, en todo caso, cuando se presenta el Evangelio de la salvación, el Espíritu Santo hace la información lúcida. En todo caso. Entonces, nosotros estábamos espiritualmente muertos al hacerlo, escuchamos, y claro está, eso no tiene mérito escuchar, el mérito no tiene el que escucha, sino en qué se cree, y creímos, y esa es otra función sin mérito. O sea, el mérito no está en nosotros, sino en el objeto de lo que nosotros creemos. Y el Espíritu Santo, que manejó tu oír,
que no tiene mérito, porque tampoco el oír tiene mérito. Entonces nada de lo que nosotros hacemos tiene mérito en sí. Y Él hizo que ese mensaje de salvación fuera entendible para nosotros, y después es el Espíritu Santo el que hace de tu fe eficaz para la salvación. O sea, Él hace todo. Nosotros lo único que hacemos es creer, tener fe en la obra de salvación. Esa es nuestra entrada. ¿Okay? Entonces, de ahí en adelante, cuando nosotros crecemos en la plenitud del Espíritu Santo, conociendo la palabra de Dios, nos hacemos fieles. Y ese es el barómetro que utiliza Dios para darnos a nosotros las recompensas. En pocas cosas ha sido fiel. Fíjense que nos lo dice claramente. En pocas cosas ha sido fiel. No te dicen todo. ¿Saben por qué no dicen todo? En todo ha sido fiel. Porque ninguno de nosotros puede hacerlo todo. No podemos, nosotros no podemos. O sea, en virtud de la naturaleza pecaminosa, es más, no puede ser en todo porque ya nosotros tronamos antes de venir a Él. Ya nosotros habíamos hecho y deshecho. No se pueden dar golpes de pecho y decir, soy una maravilla, soy un cristiano del otro mundo. No, espérate. Nosotros reconocemos el hecho de que somos pecadores. Por eso no podemos ser fieles en todo. Por eso en pocas cosas ha sido fiel. Él sabe que el único que fue fiel en todo fue el Señor Jesucristo. El único en toda la historia humana, todos los millones de personas que han vivido en la faz de la tierra, que sean muy sinceros o que no sean muy sinceros, que sean bailadores o no bailadores, que sean religiosos o no religiosos, mujeres de su hogar o prostitutas, todos, no hay uno que lo pueda hacer, nadie, porque tú te crees más que del otro, nada, ¿por qué te crees tanto si no lo eres? Entonces tenemos que darnos cuenta que aquí el único es Jesucristo, y es en virtud de lo que Él hizo que nosotros tenemos amplia entrada, y lo único que sucede es que nosotros lo reconocemos. Eso nos quita a nosotros la arrogancia, que es el elixir de los perdidos. Ese aire caliente nos lo quitamos de arriba para comenzar. Eso hace que nosotros no cometamos tantos errores como los cometen los que son arrogantes, y podemos ver las cosas más claras porque seguimos las instrucciones, nos sujetamos a la palabra de Dios, tenemos un camino mejor, porque el camino mejor es el camino que Dios ha diseñado. Ahora, que de vez en cuando nos salimos del caminito por un momento, nos salimos del caminito, hay que entrar rápidamente, no hay que quedarse allá afuera. Mire, aunque yo les digo, no lo hagas, ¿de qué sirve? ¿Qué? Porque el pastor me dijo, no lo hagas, no lo voy a hacer. Es más, no te vas a recordar de mí cuando lo estás haciendo. Si no lo haces por Dios, ¿cómo lo vas a hacer por mí? ¿Me explico? Eso sería una tontería. ¿Okay? O sea que nosotros lo hacemos. No hay nadie perfecto. ¿Quiere decir que no puedes crecer espiritualmente porque no eres perfecto? No. Confiesa tus pecados inmediatamente para reingresar. Tú mismo vas a ser tu propio juez. Llega un momento en que ya tú dices, bueno, ya, ¿qué pasa contigo? Pues ya basta. Si tú eres o no eres, ¿estás caminando con el Señor o no estás caminando con el Señor? Cuando ya tú confiesas la misma cosa 30, 40, 100, 200 veces, vas a decir, bueno, pero no te preocupes que va a salir algo nuevo. Sí, porque no vas a poder controlar todo si no fueras fiel en todo. Y no vas a ser fiel en todo. ¿Sí me explico? Y si nosotros no podemos ser fieles con Dios en todo, siendo Dios perfecto, ¿puede ser entonces todo el mundo perfecto con todo el mundo? ¿Puede ser fiel perfectamente con todo el mundo? No. Ve la realidad. La realidad es otra cosa. Si Dios es perfecto y nosotros no somos fieles con el perfecto, entonces no esperes que una persona imperfecta sea fiel con una persona imperfecta. Ahora, que te quiera es otra cosa, pero ser perfección no existe. Ahora, a medida que creces espiritualmente, hay un cambio radical dentro de ti. El cambio radical es que no quiero, y si lo hago ya va en contra de tus principios, va en contra de tus normas, no te gusta, te quieres separar de eso. O sea, que hay un cambio que está siendo producido dentro de ti por la palabra de Dios, porque ninguna persona te puede cambiar. No hay una sola persona que te pueda cambiar, solamente Dios te puede cambiar. Y si tú pones tu fe en el hombre para cambiar a lo que dice un hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo fuerza. Porque te vas a llevar un chasco, pero grandísimo. Es más, tú mismo te estás metiendo a que te den el trancazo por pensar de que estás siguiendo a alguien perfecto, pero no. El único perfecto aquí es Cristo. Y nosotros seguimos a Cristo. Entonces, el asunto es que sin el ministerio del Espíritu Santo no hay fe eficaz. Y el asunto es saber estas cosas para quitarnos de arriba todas las tonterías y para quitarnos de arriba el infantilismo. Nosotros tenemos que ser adultos en todo. Y la realidad es más bonita porque la realidad te permite amar, como le decía yo anteriormente, con vena y todo, como el camarón. Te permite amar de todas maneras. Tú vas a amar, vas a ver que las personas son imperfectas, y no importa que sean imperfectas, eso es lo que tenemos nosotros, ¿ok? Así de simple. Bueno, con eso culminamos el día de hoy. Amado Padre, te damos las gracias por
esta información tan valiosa pues que hemos recibido el día de hoy. Gracias por permitirnos atesorar las cosas tuyas en nuestro corazón. Gracias por cristalizar en nosotros todas las cosas que tú has preparado, Señor, y la simpleza de tu palabra y la veracidad de la misma. Te pedimos entonces, Señor amado, que nosotros todo lo que aprendamos y pongamos en acción sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.